Hola, mi nombre es Fátima y como introducción podemos decir que el sistema binario, compuesto únicamente por los dígitos 0 y 1, es la base de la informática moderna. A diferencia del sistema decimal, que utiliza 10 símbolos, el sistema binario se fundamenta en representación de la información mediante las combinaciones de estos dos valores. Esta simplicidad permite que las computadoras procesen y almacenen datos de manera específica. Bueno, yo soy Juan y les voy a explicar acerca del sistema numérico en general. El hombre ha necesitado mesurar los elementos de su entorno por conveniencia, y aunque no somos la única especie, ya que algunos animales han desarrollado la capacidad adaptativa de competencia numérica, ha sido una capacidad clave para la evolución de las diferentes especies, pero nosotros, al tener un mayor desarrollo, logramos no solo la competencia de identificar magnitudes, sino también la capacidad de abstraer esos conceptos y simbolizarlos. El hombre desde hace tiempo ha utilizado como sistema para contar el sistema decimal. Este derivó del sistema indo-arábigo, que posiblemente se adoptó por contar con 10 dedos en las manos. El sistema decimal utiliza un conjunto de símbolos cuyo significado depende de su posición relativa al punto decimal, que en caso de ausencia se supone colocado implícitamente a la derecha. Entonces, ¿qué es un sistema numérico? Un sistema de numeración es el conjunto de símbolos y más que nada reglas que se utilizan para la representación de datos numéricos o cantidades. Un sistema de numeración se caracteriza por su base, que es el número de símbolos distintos que utiliza y además es el coeficiente que determina cuál es el valor de cada símbolo. Todo esto dependiendo de la posición que ocupe. Los actuales sistemas de numeración son netamente posicionales, en los que el valor relativo que representa cada símbolo o cifra depende de su valor absoluto y de la posición que ocupa dicha cifra con respecto a la coma decimal. La coma decimal separa la parte entera de la parte fraccionaria. En ambientes informáticos está representada por el punto decimal. Soy Misael. En esta parte del video exploraremos las conversiones de sistemas numéricos en la computación y cómo estas son esenciales para el almacenamiento y transmisión de información. Una celda de memoria es un dispositivo o circuito eléctrico que almacena un bit, ya sea 0 o 1. Algunos ejemplos son un flip-flop, un capacitor cargado, o también un punto en una cinta o disco magnético. Estas celdas forman la base del almacenamiento en cualquier sistema de memoria digital. Cada palabra almacenada tiene una dirección única que la identifica en la memoria. Aunque internamente se usa el sistema binario, también podemos ver estas direcciones en octal, hexadecimal o decimal. Estas direcciones nos permiten acceder a cualquier palabra en el sistema. Los sistemas digitales son aquellos que procesan información mediante señales discretas, que solo pueden ser 0 o 1. Para que los diferentes componentes del sistema se comuniquen, es necesario utilizar códigos binarios que viajan a través de un bus de comunicación, que actúa como canal. Veamos un ejemplo de conversión de sistemas numéricos. Tomemos el número 55 en decimal. En binario es 110111. En octal es 67 y en hexadecimal es 37. Estos sistemas nos permiten representar la misma información de diferentes maneras. ¿Y cuál es el valor máximo que podemos representar con 5 bits? En binario es 31, pero este valor varía en otros sistemas numéricos. Estos bits son cruciales para definir la capacidad de un sistema para almacenar y procesar información. Los datos no solo se almacenan, también deben transmitirse, y para eso usamos diferentes esquemas de codificación. Algunos de los más comunes son los polares o unipolares, que emplean dos niveles eléctricos. Aunque no permiten incorporar información de sincronización, por otro lado, tenemos el sistema de no retorno a cero, o también llamado por sus siglas NRZ, que usa dos niveles de tensión para representar 0 y 1.
En el caso del sistema de no retorno a cero invertido, o NRZI, la diferencia entre los unos y ceros no se basa en el valor de la señal, sino en si ocurre o no una transición entre niveles de tensión, lo que lo convierte en un sistema de codificación diferencial. En resumen, las conversiones de sistemas numéricos y los esquemas de codificación son fundamentales para que los sistemas digitales funcionen correctamente, ya sea almacenando datos en memoria o transmitiéndolos de un componente a otro. El sistema binario. El sistema binario es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente las cifras de 0 y 1. Es por tanto un sistema de numeración de base 2, ya que utiliza dos dígitos diferentes, a diferencia de que comúnmente utilizamos el decimal, que es de base 10, ya que utiliza los dígitos del 0 al 9. El sistema binario es el que se utiliza en los ordenadores, pues trabajan internamente con dos niveles de voltaje, el encendido representado por el 1 y el apagado representado por el 0, por lo que su sistema de numeración natural es el sistema binario. Un bit es un dígito del sistema de numeración binario y por lo tanto puede representar o bien un 1 o un 0. El bit es la unidad mínima de información empleada en informática. Un número binario puede ser representado por cualquier secuencia de bits, que a su vez pueden ser representados por cualquier mecanismo capaz de estar en dos estados mutuamente exclusivos. Las secuencias siguientes de símbolos podrían ser interpretadas todas como el mismo valor numérico. El sistema binario natural es un sistema ponderado o posicional. ¿Qué quiere decir esto? Que los códigos ponderados son aquellos en los que la posición que ocupa un dígito lleva asociado un peso, de modo que el valor del número depende tanto de los símbolos empleados como de su posición. Las cantidades se representan de izquierda a derecha como sistema en una representación decimal. El valor numérico representado en cada caso depende del valor asignado a cada símbolo. En un ordenador, los valores numéricos pueden ser representados por dos voltajes diferentes y también si pueden usar polaridades magnéticas sobre un disco magnético. Un positivo sí, o sobre el estado no es necesariamente el equivalente al valor numérico de 1. Esto depende de la arquitectura usada. Aplicación del sistema binario en la representación de datos. Un dato es cualquier objeto manipulable por el ordenador. Un dato puede ser un carácter leído de un teclado, información almacenada en un disco, un número que se encuentra en la memoria central, entre algunos más. En la actualidad, los datos se presentan de diferentes maneras. Por ejemplo, números, texto, imágenes, audio o video. La industria de la computación usa el término multimedia para definir información que contiene números, textos, imágenes, audio o videos. El sistema binario es fundamental en la representación y procesamiento de datos en las computadoras y dispositivos electrónicos. En el sistema binario solo se utilizan dos símbolos, el 0 y el 1, lo cual simplifica enormemente su implementación en dispositivos electrónicos que trabajan con dos estados, como encendido y apagado, alto o bajo, o verdadero o falso. El sistema binario es el lenguaje natural de la computadora, ya que con él lleva a cabo operaciones aritméticas, procesa todo tipo de información, controla los periféricos y se comunica con otras computadoras. Es el sistema binario el lenguaje máquina. Sin embargo, el sistema binario es poco claro para las personas que no están en el medio de la computación, por lo que grandes cadenas de unos y ceros que se deben usar para representar información. Por esta razón se crearon medios que permiten una traducción del lenguaje máquina a formas que entienden las personas comunes. Así surgió el código ASCII, que no es otra cosa que una tabla de equivalencias entre el sistema binario y los caracteres que se utilizan para representar palabras. En el código ASCII, cada letra, dígito o símbolo se representa por una cadena de 8 bits, de tal manera que es relativamente fácil para la computadora traducir a sistema binario una frase que se escribe en español, inglés o cualquier otro idioma. Este código permite representar 256 caracteres distintos, entre ellos están
letras mayúsculas y minúsculas, símbolos de puntuación, dígitos de 0 a 9, caracteres especiales, entre algunos más. Un solo bit no puede resolver el problema de la representación de datos. Si cada pieza de datos pudiera representarse por un 1 o por un 0, entonces solo se necesitaría un bit. Sin embargo, es necesario almacenar números más grandes, almacenar texto, gráficos y otro tipo de datos. Para representar diferentes tipos de datos se utiliza un patrón de bits, una secuencia o, como a veces se le llama, una cadena de bits. El ejemplo mostrado nos enseña un patrón de bits formado por 16 bits. Es una combinación de 0 y 1. Esto significa que si nosotros queremos almacenar un patrón de bits formados por 16 bits, necesita 16 interruptores electrónicos. Si quiere almacenar 1000 patrones de bits, cada uno de 16 necesita 16.000 bits y así sucesivamente. ¿Cómo sabe la memoria del ordenador qué tipo de datos representa el patrón de bits? Simplemente no lo sabe. La memoria del ordenador solo almacena los datos como patrones de bits. Es responsabilidad de los dispositivos de entrada y salida o de los programas interpretar un patrón de bits como un número, texto o algún otro tipo de datos. En otras palabras, los datos se codifican cuando entran al ordenador y se descodifican cuando se presentan al usuario. El sistema hexadecimal también es un sistema de numeración posicional que utiliza 16 símbolos distintos para representar cantidades. Estos símbolos incluyen los dígitos del 0 al 9, seguidos de las letras A, B, C, D, E y F, que representan los valores decimales de 10 a 15. Cada dígito en un número hexadecimal tiene un peso que es una potencia de 16, similar a como en el sistema decimal los dígitos tienen un peso basado en potencias de 10. Este sistema es útil porque permite representar grandes números de forma compacta y clara. Aplicaciones del sistema hexadecimal en la representación de datos. 1. Computación y programación. El sistema hexadecimal se utiliza ampliamente en la informática porque se adapta fácilmente a la representación de datos binarios. Dado que 16 es una potencia de 2 a la 4, cada dígito hexadecimal corresponde exactamente a 4 bits, un nibble. Esto hace que la conversión entre binario y hexadecimal sea sencilla, lo que resulta en un uso eficiente del espacio y un formato de lectura más manejable para los humanos. Por ejemplo, el color en la web, las direcciones de memoria y las instrucciones de bajo nivel de CPUs se representan comúnmente en hexadecimal. 2. Direcciones de memoria. La arquitectura de las computadoras, las direcciones de memoria suelen ser largas cadenas de bits. Utilizar el sistema hexadecimal permite reducir la longitud de estas cadenas, facilitando la lectura y el manejo de las mismas sin perder precisión. En lugar de escribir una dirección de memoria en binario, que podría ser muy extensa, el sistema hexadecimal ofrece una forma más compacta. 3. Colores en la web. En HTML, CSS y otros lenguajes relacionados con el desarrollo web, los colores se especifican a menudo en código hexadecimal. Cada color se compone de 3 componentes: rojo, verde y azul, y cada uno de ellos se representa con un valor hexadecimal de dígitos, por ejemplo, FF5733. Depuración y desarrollo de software. En el desarrollo de software de bajo nivel, como en la programación en ensamblador o en la depuración de sistemas, el sistema hexadecimal se usa para representar datos de los registros de la CPU y otras estructuras de datos que están en binario. 5. Criptografía. El sistema hexadecimal también se utiliza en áreas como la criptografía para representar claves, hashes y otros tipos de datos en formato compacto y manejable. Los algoritmos criptográficos que producen largos valores binarios se condensan en representaciones hexadecimales para facilitar su almacenamiento y transmisión. Mi nombre es Ana. Yo les voy a hablar sobre las ventajas del sistema binario. La adopción del sistema binario en la tecnología digital ofrece varias ventajas significativas. En primer lugar, su simplicidad permite una implementación fácil en circuitos electrónicos. Cada bit puede ser representado por un estado físico, como la presencia o ausencia de voltaje, que minimiza la complejidad y el costo de diseño. Además, el sistema binario
es más robusto frente a errores, dado que hay dos estados. Los dispositivos pueden distinguir entre ellos de manera más efectiva, reduciendo la posibilidad de malentendidos en la interpretación de datos. Y las ventajas del sistema hexadecimal. Primer punto, la compactación. Representa grandes números en menos dígitos. Punto 2. La factibilidad de conversión. La conversión entre binario y hexadecimal es directa, facilitando la manipulación de datos binarios. Punto 3. Compatibilidad de sistemas digitales. Debido a su relación directa con el sistema binario, es particularmente adecuado para su uso en sistemas informáticos. Sistema de base de datos. Una base de datos de una colección de datos lógicamente relacionados que apoya el acceso compartido de muchos usuarios y aplicaciones, mientras que en un archivo normalmente contiene datos en un tipo de entidad, digamos personal, órdenes, clientes, ventas. Una base de datos contiene datos acerca de muchos tipos de entidades e información acerca de cómo las identidades están lógicamente relacionadas entre sí. Los datos están integrados y existen múltiples accesos proporcionados a través de los datos. En conclusión, el sistema binario es fundamental en la representación de datos en el ámbito de la informática y de la electrónica. Su estructura simple basada en los 2 dígitos, permite una codificación eficiente y robusta de la información, lo que es crucial para el fundamento de dispositivos y sistemas modernos.